Imagínate estar en plena pandemia, con la gente muriendo en los hospitales, con los sanitarios sin material, con las familias encerradas en sus casas aterrorizadas. Y mientras tanto, en los despachos del Ministerio de Transportes, un grupo de políticos y empresarios sin escrúpulos se estaban forrando, comprando mascarillas a sobreprecio, cobrando comisiones millonarias, repartiéndose el dinero público como si fuera suyo. Y en el centro de toda esta trama, un hombre, José Luis Ábalos, es ministro del gobierno de Pedro Sánchez, es número 3 del PSOE, el supuesto virrey de Moncloa. Ayer, Santiago Abascal lo dijo más claro que nunca en un acto en Valencia. Ábalos no es solo un corrupto, es la cara visible de la corrupción más obscena de la democracia. Y voy a demostrar por qué. Quédate hasta el final porque lo que Abascal destapó ayer sobre el caso Koldo, sobre Ábalos, sobre la trama de las mascarillas y las comisiones es de escándalo absoluto. Nombres, cifras, grabaciones, pruebas, todo está ahí. Y el silencio de Moncloa es ensordecedor, porque cuando no se puede desmentir, solo queda callar. Ayer por la tarde, en un teatro abarrotado de Valencia, ciudad donde Ábalos fue durante años el todopoderoso varón socialista, Santiago Abascal comenzó su intervención con una pregunta directa. ¿Quiere recibir 300 euros en menos de 2 minutos? Ahora mismo los bancos de España están dando las bonos para todos los nuevos que empiezan a hacer el trading. Para recibirlo tienes que entrar en el enlace que está en los comentarios. Una vez has entrado te vas al final de la página y dejas aquí los datos sencillos. En este momento automáticamente te dejarán unos 300 euros para hacer el trading con el bot. Después tendrás que esperar un tiempo para entrar en tu área personal. Yo mismo gano 5.000 euros cada mes sin salir de casa. Aprovecha para recibir tu bono que dejó el ambiente helado. ¿Cuántos de vosotros conocéis el caso Koldo? Casi todos levantaron la mano. ¿Y cuántos sabéis que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos? Muchos menos. Exacto, porque los medios afines al gobierno no quieren que esto se sepa. 24 años. Esa es la petición fiscal para un exministro del PSOE. 24 años por corrupción, por tráfico de influencias, por cohecho, por malversación, por organización criminal. Y Pedro Sánchez sigue ahí, como si nada. El silencio era absoluto, porque esas palabras, dichas así, con esa contundencia, golpeaban como un martillo. 24 años de cárcel para alguien que hasta hace nada era la mano derecha de Sánchez, para alguien que controló el PSOE durante años, para alguien que aparecía en todas las fotos con el presidente. Abascal continuó. Vamos a repasar los hechos porque son tan graves que merecen ser contados uno por uno. Primero, durante la pandemia, cuando los sanitarios se fabricaban mascarillas con bolsas de basura, cuando la gente moría porque no había respiradores, el Ministerio de Transportes, dirigido por Ábalos, adjudicó contratos millonarios para comprar mascarillas. Hasta ahí normal, ¿no? El problema es cómo se hicieron esos contratos. Sacó un documento, varios folios grapados, y lo levantó para que todos lo vieran. Aquí están. Contratos por valor de 53 millones de euros, 53 millones adjudicados a dedo sin concurso público, sin transparencia, a empresas pantalla vinculadas a Víctor de Aldama, un comisionista profesional, un conseguidor de negocios turbios. ¿Y quién facilitó esos contratos? Koldo García, el asesor personal de Ábalos, el hombre de confianza absoluta del ministro, el que aparecía con él en todas partes, el que le organizaba la agenda, los viajes, la vida. El público escuchaba en silencio porque cada palabra era una revelación, cada dato un escándalo, y Abascal seguía implacable. Pero lo mejor, lo más obsceno de todo, es que no solo adjudicaron los contratos a dedo, es que se llevaron comisiones millonarias. Según las investigaciones judiciales, Víctor de Aldama entregaba a Koldo García 10.000 euros al mes en efectivo, 10.000 euros en sobres, y esos sobres se repartían ¿entre quién? Entre Koldo y Ábalos. Hay grabaciones, hay testigos, hay pruebas, y la Fiscalía lo dice claro: Ábalos cobraba. El teatro estalló en murmullos, porque una cosa es sospechar y otra es escucharlo así, con nombres, con cifras, con pruebas judiciales. Esto no era una acusación política, era un caso criminal en toda regla. Abascal siguió. Y no es solo dinero en efectivo. Aldama les pagaba viajes, les pagaba apartamentos de lujo, les pagaba restaurantes carísimos. Hay facturas de comidas de 2.000 euros. 2.000 euros en una comida. Mientras los españoles hacían colas en los bancos de alimentos, Ábalos y Koldo se daban la gran vida con dinero robado. Luego entró en detalles más escabrosos, pero esperad que hay más. Ábalos utilizó su posición como ministro para meter a una amiga íntima en empresas públicas, una mujer con la que viajaba constantemente, con la que se le vio en situaciones comprometidas. 16 viajes pagados con dinero público, 16, y esa mujer cobraba de Renfe, de Adif, de organismos controlados por el ministerio.
sin mérito, sin oposición, sin nada, enchufada. Y mientras tanto, miles de españoles preparados no encuentran trabajo. El público empezó a abuchear, no a Abascal, sino a la situación, porque lo que estaba describiendo era el manual perfecto del político corrupto: contratos a dedo, comisiones ilegales, amiguismo, enchufes, viajes pagados con dinero público, todo. Y ahora viene lo mejor, continuó Abascal con tono más duro. ¿Qué hizo Pedro Sánchez cuando estalló el escándalo? ¿Dimitió? No. ¿Pidió perdón? No. ¿Cesó a Ábalos inmediatamente? No. Lo mantuvo meses en el cargo, meses, y cuando por fin lo echó, no fue por honestidad, fue por presión mediática. Y encima Sánchez dice ahora que no sabía nada. ¿Cómo no va a saber nada si Ábalos era su mano derecha? ¿Cómo no va a saber nada si Koldo custodiaba sus avales cuando hizo las primarias? ¿Cómo no va a saber nada si estos tipos eran su círculo de confianza? Abascal entonces invitó al escenario a un periodista de investigación que lleva años siguiendo el caso. Se llamaba Javier, trabajaba para un medio independiente y había destapado muchas de las conexiones de la trama. Subió al escenario con una carpeta llena de documentos y cuando le dieron el micrófono soltó una bomba. He investigado esta trama durante más de un año y lo que he descubierto es aterrador. No es solo Ábalos, es toda una red. Koldo García no era un asesor cualquiera, era el fontanero del PSOE, el que arreglaba los asuntos sucios, el que movía el dinero en efectivo. Hay testimonios que hablan de maletas con billetes en la sede de Ferraz, maletas, y cuando Sánchez recuperó el poder en el PSOE, Koldo fue una pieza clave. El silencio era sepulcral, porque lo que estaba diciendo no eran rumores, eran investigaciones periodísticas serias, contrastadas, publicadas y encima estaban siendo corroboradas por los tribunales. Javier continuó. Hay grabaciones entre Koldo y Aldama donde hablan abiertamente de las comisiones, de cómo repartir el dinero, de cómo justificar los pagos. Hay mensajes de WhatsApp donde Koldo le dice a Aldama que tiene que cuidar al jefe, refiriéndose a Ábalos. Hay facturas de restaurantes, de hoteles, de viajes que no tienen justificación oficial. Todo está y el Tribunal Supremo lo tiene todo. Cuando Javier bajó del escenario, el aplauso fue largo, porque representaba el periodismo de verdad, el que investiga, el que destapa, el que no se vende. Abascal retomó la palabra, pero hay más, porque Ábalos no solo estaba en la trama de las mascarillas, también está investigado por tráfico de influencias en adjudicaciones de obra pública, autopistas, trenes, infraestructuras, todo adjudicado con irregularidades, todo con comisiones sospechosas. El Supremo está investigando también eso, porque este señor convirtió el Ministerio de Transportes en su cortijo particular. Luego habló de las consecuencias políticas, y mientras Ábalos está imputado, mientras la Fiscalía pide 24 años de cárcel, el PSOE hace como que no va con ellos. Lo expulsaron del partido, sí, pero ¿de verdad alguien se cree que Ábalos actuaba solo? ¿De verdad alguien piensa que Sánchez no sabía nada? Este era el número 3 del partido, el secretario de organización, el que controlaba la maquinaria del PSOE. No era un cargo menor, era el núcleo duro. Abascal sacó entonces una foto grande, ampliada, donde aparecían Sánchez, Ábalos y Koldo juntos, sonriendo. Esta foto es de 2019, meses antes de que empezara la trama de las mascarillas. Aquí están los tres, Sánchez, Ábalos, Koldo, los tres juntos, los tres sonriendo. Y ahora Sánchez dice que no sabía nada. ¿De verdad? ¿De verdad nos toman por tontos? El público empezó a corear: dimisión, dimisión, pero Abascal levantó la mano pidiendo calma. No hace falta gritar, hace falta actuar, hace falta que esto llegue a los tribunales y que caiga todo el peso de la ley, pero también hace falta que la gente sepa la verdad. Que sepa que mientras ellos se aterrorizaban en casa, mientras perdían sus trabajos, mientras enterraban a sus seres queridos, había políticos robando con las mascarillas, con el miedo, con la muerte. Uno de los momentos más duros llegó cuando una mujer del público pidió la palabra. Los de seguridad se acercaron, pero Abascal les hizo un gesto para que la dejaran. La mujer de unos 60 años subió al escenario con lágrimas en los ojos. Mi marido murió en marzo de 2020. Murió solo, en un hospital sin que yo pudiera despedirme. Los sanitarios no tenían mascarillas, no tenían protección, y ahora me entero de que mientras mi marido moría, había políticos ganando millones vendiendo mascarillas a sobreprecio. Me entero de que Ábalos y Koldo se forraban mientras mi marido se asfixiaba. ¿Esto es justo? ¿Esto es España? Se le quebró la voz y el teatro entero se puso en pie.
Muchos lloraban, porque esa mujer representaba a miles de familias que perdieron a los suyos en la pandemia. Y saber que mientras eso pasaba, había corrupción, había negocio, había gente enriqueciéndose, era insoportable. Abascal la abrazó, le dio las gracias y cuando la mujer bajó del escenario, él se quedó callado unos segundos. Luego dijo con voz temblorosa de rabia: por ella, por su marido, por todos los que murieron mientras estos ladrones se forraban, esto no puede quedar impune. No puede. Luego habló de la responsabilidad de Sánchez, porque al final el responsable último es Pedro Sánchez. Él puso a Ábalos en el ministerio, él le dio poder absoluto, él lo protegió incluso cuando empezaron las investigaciones y ahora pretende lavarse las manos diciendo que no sabía nada. Pero un presidente que no sabe lo que hacen sus ministros es un incompetente y un presidente que lo sabe y lo permite es un cómplice. ¿Qué es Sánchez? ¿Incompetente o cómplice? Porque las dos opciones son igualmente graves. Abascal también criticó a los medios afines al gobierno y los medios del régimen, los que viven de subvenciones públicas. ¿Qué hacen? Mirar para otro lado, hablar de Vox, hablar de la ultraderecha, hablar de cualquier cosa menos del caso Koldo. Porque si lo hicieran, tendrían que explicar por qué un exministro del PSOE está imputado por organización criminal. Tendrían que explicar por qué la Fiscalía pide 24 años de cárcel, y eso no les conviene. Hacia el final de su intervención, Abascal hizo un repaso de las cifras: 53 millones de euros en contratos irregulares, 3.700.000 euros que se embolsó Aldama, 10.000 euros al mes en efectivo para Koldo, 620.000 euros en comisiones totales, 16 viajes pagados con dinero público para la amiga del ministro, 24 años de cárcel que pide la Fiscalía. Estas son las cifras del caso Koldo, las cifras de la corrupción socialista. Y luego lanzó una advertencia: y que nadie piense que esto es un caso aislado, porque donde hay un Ábalos hay 10 más. Donde hay un Koldo, hay 100. Este gobierno está podrido de arriba abajo y la única manera de limpiar esto es echándolos y que paguen en los tribunales, que paguen con cárcel, que paguen devolviendo hasta el último euro robado. Entonces Abascal hizo algo inesperado. Pidió que se proyectara en la pantalla gigante del teatro un vídeo. Era un montaje con imágenes de la pandemia. Hospitales colapsados, sanitarios llorando, ancianos solos, féretros militares. Y sobre esas imágenes aparecían las cifras del caso Koldo: los 53 millones, los 10.000 euros mensuales, los 16 viajes. El contraste era brutal, insoportable. Y cuando terminó el vídeo, el teatro entero estaba en silencio. Un silencio cargado de rabia, de dolor, de indignación. Esto es lo que no podemos olvidar, dijo Abascal con voz grave. No podemos olvidar que mientras España sufría su peor crisis sanitaria, había políticos robando. No podemos perdonarlo, no podemos dejar que se vaya de rositas, porque si lo hacemos, estaremos diciéndoles que pueden hacer lo que quieran, que pueden robar, que pueden mentir, que pueden traicionar y que no pasa nada. Luego habló de lo que pasó después de que estallara el escándalo. Cuando empezaron a salir las primeras noticias del caso Koldo, ¿sabéis qué hizo el PSOE? Negar todo, decir que era una campaña de la derecha, que era una invención de los medios, que era persecución judicial, lo mismo de siempre. Pero cuando las pruebas fueron irrefutables, cuando los jueces empezaron a imputar, cuando la Fiscalía pidió penas de cárcel, entonces cambiaron de estrategia. Entonces echaron a Ábalos del partido, lo convirtieron en el chivo expiatorio, como si él hubiera actuado solo, como si nadie más supiera nada. Pero eso es mentira y lo sabemos todos. También mencionó el papel de otros ministros. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los ministros que estaban en el Consejo cuando se aprobaron esos contratos? ¿También no sabían nada? ¿Qué pasa con los asesores de Moncloa que tenían que controlar esto? ¿También miraban para otro lado? Porque la responsabilidad no es solo de Ábalos, la responsabilidad es de todo el gobierno, de todos los que permitieron esto, de todos los que lo taparon, de todos los que mintieron para protegerlo. Abascal entonces sacó otro documento. Y aquí tengo algo más, un informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde se detallan las conexiones de Aldama con otros políticos del PSOE, no solo con Ábalos, con otros, diputados, alcaldes, cargos del partido, porque esta red era amplia, muy amplia, y todos chupaban del mismo plato, todos se repartían las comisiones, todos se beneficiaban del sistema. El público empezó a gritar nombres, a pedir que los dijera, pero Abascal levantó la mano. Los nombres están en el sumario, los jueces los tienen, y cuando llegue el juicio van a salir todos, y ese día España va a ver la cara real del PSOE.
la cara de un partido corrupto hasta la médula. El teatro se puso en pie, fue una ovación de más de 5 minutos, porque lo que Abascal había expuesto no era un discurso político, era un alegato judicial, con pruebas, con datos, con nombres, y la gente lo sentía como un acto de justicia. Después del acto, Abascal atendió a periodistas. Le preguntaron si no temía ser demandado por difamación, y él respondió: ¿difamación? Todo lo que he dicho está en los sumarios judiciales, en los informes de la Fiscalía, en las investigaciones periodísticas. Que me demanden si quieren, yo tengo las pruebas. También le preguntaron si creía que Ábalos acabará en la cárcel, y respondió: si hay justicia en España, sí. Si los jueces hacen su trabajo, sí. Pero ya veremos, porque en este país hemos visto a muchos corruptos salir de rositas. Y eso tiene que acabar. En las redes sociales, el hashtag caso Koldo 24 años fue trending topic durante toda la noche. Miles de personas compartían los datos, las cifras, los nombres, y muchos, incluso votantes históricos del PSOE, empezaban a decir: esto es intolerable, no puedo seguir votando a un partido así. Y mientras tanto, desde Moncloa, silencio absoluto. Ni Sánchez ni ninguno de sus ministros dijo una palabra sobre el acto de Abascal, porque cuando las acusaciones son ciertas, cuando las pruebas están ahí, lo único que queda es callar y esperar a que pase la tormenta. Pero la tormenta no va a pasar, porque el caso Koldo no es un escándalo más, es el escándalo que puede hacer caer a un gobierno, es el escándalo que puede cambiar el rumbo político de España, y por eso desde Vox no van a parar, van a seguir denunciando, van a seguir exigiendo justicia, van a seguir destapando cada mentira, cada ocultación, cada complicidad. Y aquí estoy yo, después de repasar el caso completo, después de leer los sumarios, después de ver las pruebas, y te digo una cosa: el caso Koldo no es corrupción menor, es corrupción de Estado, es el gobierno robando en plena pandemia, y Ábalos no actuaba solo, actuaba protegido, avalado, con el conocimiento de arriba, y eso es lo que no se puede perdonar, nunca.